Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo andás, Cami? ¿Todo bien? Viene todo bien. Bueno, me alegro. Monedita conocida, vos. Sí. Perdón que te jorobe cuando te mando las cosas, pero bueno, No, no, a mí no me molesta, en serio. No hay problema. gracias. Ahí te pasé la clase, así ya no se me pasa, ¿sabes? Dale, gracias, profe. Gracias. Nada, Y me llevo. genial. Hola, Abril, ¿cómo andás? Hola, profe, bien. Me alegro mucho. Ayer nos contó Silvia que había muy poquitos conectados. Y puso una nota en el campus, nos dijo que iba a poner para recordar que era importante. Hola Yelena, hola Lautaro. Que era importante que ustedes se conectaran, aunque sea con cámaras apagadas, no importa, pero es una forma también de que nosotros nos damos cuenta de que ustedes están. A los alumnos que los tenemos visto de clases, en el examen se los dijimos y... ¿Cómo andas, Lautaro? Se lo dijimos y para nosotros es importante, Hola, buenas porque eso tardes. significa que ustedes, por lo menos, viste, están, escuchan, nos hacen preguntas, están conectados. Es difícil, para ustedes es difícil ser alumnos en esta modalidad y para nosotros ser profesores también. Les juro que no es nada cómodo. Y nos falta esto de la interacción, ¿no? De saber si ustedes nos están entendiendo o no algo de lo que decimos. Así que, bueno, nada. Mientras que se puedan conectar, les agradecemos, ¿sí? Aunque sea con cámara apagada, no hay problema en eso, ¿sí? Bueno, esperamos un minuto más e iniciamos. María no me está escribiendo. Gracias. Encima en sus sesiones, la mayoría de las docentes de esta cátedra somos amantes de familia y de las asociaciones nos cuesta bastante más. Es
bastante más abstracto el derecho sucesorio, y en algunas cuestiones hasta más complejo, ¿no? Hay que darle una vueltita más, sobre todo porque son cosas que no vemos todos los días, nos cuesta más racionalizarlo, por eso es un poco más pesado. Entonces, si nos acompañamos, creo que es mucho más llevadero para todos, para ustedes y para nosotros. Bueno, estando en horario, si les parece, empezamos. Total, creo que los compañeros que vayan llegando se pueden incluir solos, si no me equivoco. Bueno, hoy vamos a ver en realidad son tres puntos. La vocación sucesoria del cónyuge. Hola Facundo, ¿cómo andás? La vocación sucesoria del cónyuge. Vamos a ver el orden de los colaterales y en tercer lugar la herencia vacante. ¿Sí? Esos son los tres temas que vamos a conversar hoy. Vamos a compartir pantalla. Ya le pasé el PDF del Power a Camila, así que se los compartirá por el grupo de WhatsApp. Yo igual terminamos la clase y lo subo al campus. Pero sé que todavía hay varios compañeros que no tienen acceso. Esperen que me voy a achicar esto si no veo muchas caras acá. Listo. Bueno, comenzamos entonces por la unidad 2.3, que son estos tres grandes temas que yo les estaba refiriendo. La vocación sucesoria del cónyuge, el orden de los colaterales y, en tercer lugar, la sucesión vacante. Siempre yo, en mis clases, yo te mato al hombre, ¿no? La mujer acá está, presente, como el labio de los jueves, de la película. Ustedes seguramente deben haber visto en la clase de ayer con Silvia o en la primera con la doctora Rotonda este artículo. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Les pido por favor que si voy muy rápido me detengan. El artículo 2424 establece que las sucesiones intestadas se defieren a los descendientes del causante, a sus ascendientes, al cónyuge supérstite y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive en el orden y según las reglas establecidas en este código. A falta de herederos, los bienes corresponden al Estado nacional, provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según el lugar en que estén situados. Por lo tanto, herederos forzosos son los descendientes, los ascendientes, cónyuge y los colaterales hasta el cuarto grado. Si hablamos de la vocación sucesoria del cónyuge, el origen de su vocación hereditaria está en un acto jurídico que es la celebración del matrimonio. Está en una partida de nacimiento. Es un título jurídico que hace nacer su vocación hereditaria. En cambio, el resto de los herederos forzosos, los descendientes, los ascendientes, los colaterales, el origen, la fundamentación de su vocación hereditaria está en otro lugar, está en el parentesco, está en un vínculo biológico. La doctrina habla de que existe el ius sanguinis, el ius affinitatis, el ius adoptatis y el ius conyugi. Si hablamos del vínculo que tiene que ver con el parentesco, incluye, por supuesto, a todos los tipos de filiación, y sabemos que ya la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos no existe, o sea, no hay diferencias en cuanto a los orígenes de la filiación, que sí existía, sobre todo en el orden sucesorio. En relación a la filiación adoptiva, sabemos que nace de un título jurídico que determina el surgimiento de un determinado vínculo filiatorio. Y en tercer lugar, si hablamos del vínculo conyugal, vuelvo a decir, nace o tiene su origen en este acto jurídico matrimonial que es la celebración del matrimonio. Bastante ha recorrido históricamente la vocación sucesoria del cónyuge. Si nos remontamos al derecho romano, en una primera instancia era considerada un heredero más, siempre y cuando el marido no la desheredara. Después hubo una etapa en la cual tenía acceso específico a un determinado porcentaje, luego no tuvo ningún tipo de posibilidad de heredar, y después vino una etapa en la cual sí se la incluyó como un heredero más para salvar la miseria de la viuda, se decía. Por lo tanto, recordemos que no tenía un lugar preponderante la mujer.
pasando los años, si vamos al origen, a nuestro código argentino, al código de Vélez, la verdad es que fue un código innovador en la redacción. Se le reconoció desde la redacción de Vélez el acceso a la mitad de los bienes gananciales, la coparticipación del cónyuge con los descendientes en los bienes propios, la concurrencia con los ascendientes sobre los bienes gananciales y sobre los bienes propios, y la exclusión de los colaterales. Desde siempre Vélez le reconoció esta vocación al cónyuge. Y vuelvo o remarco en este punto cónyuge. Los convivientes, aunque hay una creencia popular de que los convivientes tienen derechos hereditarios porque estuvieron 50 años conviviendo, esto no es así. En nuestra normativa argentina, los convivientes no tienen vocación hereditaria. Bastante se discutió en la Comisión Reformadora del Código Civil y Comercial en el año 2015, hubo arduas discusiones en relación a esto, pero finalmente se decidió, se acordó que los cónyuges que los convivientes no tenían vocación hereditaria, para diferenciarlo de las uniones matrimoniales. Esto no quiere decir que hay algún beneficio. Recuerden el 526, en el cual tenía la posibilidad de la atribución de la vivienda el conviviente supérstite que no tuviera los medios económicos para obtener una, ni tuviese bienes propios. Pero por un tiempo también, recuerden que era por el tiempo máximo establecido. Pero no tiene vocación hereditaria. El conviviente no tiene vocación hereditaria. Países latinoamericanos sí tienen esta vocación hereditaria del conviviente, lo tiene Chile, lo tiene Uruguay, pero no lo tiene Argentina. ¿De acuerdo? Hecha esta introducción, pasamos a ver qué pasa si concurren el cónyuge, si concurre con los descendientes. ¿Qué sucede? ¿Sobre qué hereda el cónyuge? Dice el artículo 2433. Concurrencia con descendientes. Si heredan los descendientes, el cónyuge tiene en el acervo hereditario la misma parte que un hijo. En todos los casos en que el viudo o viuda es llamado en concurrencia con los descendientes, el cónyuge supérstite no tiene parte alguna en la división de bienes gananciales que corresponden al cónyuge prefallecido. Para hablar de este artículo tenemos que tener en claro la distinción entre bienes propios y bienes gananciales. Este es el supuesto en el cual pueden los cónyuges heredar sobre los bienes propios. Este es uno de los supuestos de excepción en cuanto al origen y la naturaleza de los bienes. La segunda excepción está dado en el caso de la sucesión del adoptado por adopción simple, en el cual la familia adoptiva no recibe, no hereda los bienes recibidos de la familia biológica, y al revés, la familia biológica no recibe los bienes heredados de la familia adoptiva. Son las dos únicas excepciones, en cuanto a que se hace una distinción al origen de los bienes. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, en este caso, bienes propios y bienes gananciales. Esta es una distinción. Y además vamos a tener que tener otra cosa en cuenta. Si el matrimonio había optado por el régimen de comunidad de ganancias o si había optado por el régimen de separación. En el caso de que los cónyuges hubiesen optado por el régimen de comunidad de ganancias, en relación a los bienes gananciales, el cónyuge supérstite carece de vocación hereditaria. ¿Por qué? Porque al finalizar la unión matrimonial, la muerte, recuerden, y aquí empezamos a interrelacionar familia con sucesiones, la muerte era una de las causales de extinción de la unión matrimonial y por lo tanto una causal de extinción de la comunidad de ganancias. Por lo tanto, en ese momento, en el momento de la muerte, es cuando la ganancialidad se concreta. Esa aspiración que yo tenía al 50% de los bienes de mi cónyuge se concretan al momento de la extinción de la comunidad.
En ese momento, recuerden que yo voy a poder retirar el 50% de los bienes de titularidad del cónyuge, del causante, y voy a tener que integrar el 50% de los bienes gananciales de mi titularidad al acervo del causante. Así se forma la ganancialidad. El 50%, el total de los gananciales, el 50% es de uno y el 50% es de otro, perfecto. Pero esta lógica es un mecanismo en el cual uno otorga de su 50% el 50% al cónyuge supérstite, a la herencia, y a su vez retira de ese conjunto de bienes el 50%. De esta manera se materializa la ganancialidad. Entonces, estamos hablando del régimen de comunidad. Si el matrimonio optó por el régimen de comunidad de ganancias y hay solo bienes gananciales, ¿qué pasa? El cónyuge supérstite, el cónyuge vivo, ¿hereda o no hereda? No hereda. Ahora bien, si hubiere bienes propios, sí hereda. Hereda como un heredero más en relación a los bienes propios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si hay dos hijos, que son los descendientes, hay dos hijos, muy bien, el cónyuge supérstite hereda como un heredero más. Entonces, los bienes propios del causante se reparten en partes iguales, en 3. Espero que se vaya entendiendo. Ahora vamos a hacer ejemplos prácticos igual. Aquí está explicado lo que yo acabo de decir, se los escribí para que ustedes después lo puedan leer con más tranquilidad. ¿Qué pasa si los cónyuges habían optado por el régimen de separación de bienes? Aquí no hay bienes gananciales, son todos bienes propios. Por lo tanto, sobre los bienes propios, el cónyuge supérstite hereda como un heredero más. Por lo tanto, en el ejemplo de que había dos hijos, dos descendientes, el cónyuge sería el tercero. Entonces, sobre la totalidad de los bienes del cónyuge, se reparten en partes iguales. Un tercio le va a corresponder al cónyuge supérstite. Acá se los puse con gráfico, a ver si se entiende mejor. Fíjense que estamos en el régimen de comunidad de ganancias. Si hay bienes gananciales y hay bienes propios. Si hay bienes gananciales, fíjense que el cónyuge supérstite, CS, retira el 50% como titular de la comunidad de ganancias, como socio de la comunidad de ganancias. El restante 50% se reparte en partes iguales entre sus descendientes. En el caso que yo acá les planteé, tenía 3 hijos, A, B, C. Entonces, el 50% de los bienes gananciales del cónyuge, del causante, se reparte en partes iguales entre sus descendientes. Si hubiera bienes propios, fíjense, el cónyuge supérstite hereda como un hijo más. Entonces, tienen 3 hijos, bueno, todo se reparte en 4 partes iguales. Profe, entonces está mal lo que comúnmente la gente dice, bueno, si fallece se queda la mitad lo hereda la mujer y el caso que fallezca el marido. Exacto. La mitad lo hereda la mujer y la mitad los hijos. No, depende. Sobre los bienes gananciales sí, pero sobre los bienes propios no. Sobre los bienes gananciales no heredan nada. Sobre los bienes gananciales el cónyuge supérstite, el vivo, no hereda nada. Se lleva su mitad como socio, claro. Porque es dueño. ¿Entendés? Por eso está mal dicho también en ese punto, porque en realidad es como si se disuelve la comunidad ganancial, digamos. Eso es lo que pasa, no es que está heredando. Como si fuera una sociedad cualquiera, uno de los dos se muere, yo retiro mi parte y vos te quedaste con tu parte. Pero yo soy dueña de eso, no te estoy heredando, soy dueña de eso. En relación al otro 50%, le corresponde solo a los descendientes, en el régimen de comunidad. ¿Sí? Profe, ¿Se entendió? Sí, te profe, escucho. perdón. Ahora, por ejemplo, con la doctora Rotonda en la primera clase habíamos hablado de que los cónyuges tienen derechos hereditarios, pero en realidad no es un derecho hereditario, porque más allá de que tiene un derecho hereditario, no hereda nada, o sea, solamente retira su parte. Propios. Hereda sobre los bienes propios, así que sí tiene un derecho hereditario. Hereda los bienes propios como un heredero más. Los bienes propios son los que traía, por ejemplo, una casa que se compró antes de casarse. Eso es un bien propio. Entonces, sobre eso, que a la cónyuge supérstite, a la cónyuge viva, no le corresponde nada, bueno, ahora lo va a heredar.
¿sí? Así que sí tiene derechos hereditarios. Y ahora vamos a ver en el próximo caso de concurrencia, porque ahora estamos analizando la concurrencia con los descendientes. A continuación vamos a analizar la concurrencia con los ascendientes. Y ahora vamos a ver en el caso de los ascendientes que en ese caso sí hereda sobre los gananciales. Ahora van a ver. Yo quiero que en esto sí quiero saber si esto les quedó claro. Si bien le hice tanta palabra, pero ustedes tienen que tener en cuenta o estudiar los gráficos, ¿sí? Los gráficos para que les quede, por supuesto el contenido también, porque no me van a, el día que nos tomemos el oral, no, me pueden dibujar el gráfico, ¿por qué no? Pero, digamos, tienen que tener contenido. Pero quiero que entiendan las tortas, porque de esa manera va a ser más fácil para ustedes. Si optan, ¿qué hay que tener en claro? Si el matrimonio optó por el régimen de comunidad de ganancias o optó por el régimen de separación. Si optó por el régimen de comunidad de ganancias, bien. Si hay bienes gananciales, la cónyuge supérstite retira el 50% como socia, como dueña de la comunidad. Y el restante 50% no hereda nada. En relación a los bienes propios, hereda como un heredero más. Entonces, si hay 3 hijos, bueno, a partir de ahora vamos a repartir los bienes en 4. Bien. Espérenme, pasamos a la que sigue. Si el régimen optado fue el régimen de separación de bienes, todos los bienes son propios, no hay bienes gananciales. Todos son propios en relación a los bienes del cónyuge causante, ¿no? El que falleció. Entonces, todos los bienes de él son propios, se clasifican como propios. Por lo tanto, el cónyuge supérstite hereda como un hijo más. Entonces tenemos el hijo A, el hijo B y el hijo C, y eso le sumamos al cónyuge supérstite. Se divide en 4 partes iguales. Espero que más o menos se vaya entendiendo. Vamos a verlo en un caso práctico, tal vez de esta manera aclaramos un poquito o lo puedan entender un poquito mejor. A la muerte de Ismael González, el 3 de agosto del 2015, deja un patrimonio que asciende a la suma de 800.000 pesos. No tiene deudas. Le sobreviven únicamente sus 3 hijas, Pilar, Belén y Victoria, quienes heredarán a su padre por derecho propio y en partes iguales. Y la cónyuge supérstite, Paola Méndez, con quien mantenía un régimen patrimonial de separación de patrimonios. Los hijos heredarán a su padre por cabeza y en partes iguales, y la cónyuge supérstite como un hijo más. Fíjense, Ismael González tuvo 3 hijas, Pilar, Belén y Victoria. Está casado con Paola Méndez, ¿no? Ismael y Paola tuvieron 3 hijos, Pilar, Belén y Victoria, pero optaron al momento de la concreción de su unión matrimonial en aplicar el régimen de separación de bienes. Por lo tanto, en este caso, las 3 hijas más su esposa heredan las 3 en partes iguales. Entonces, si el total de su patrimonio eran 800.000 pesos, 200.000 pesos para cada uno. ¿Se entiende? Bueno, cualquier cosa me dicen. Vamos, ¿cuál sería la segunda hipótesis? Bueno, supongamos que Ismael y Paola se casaron y optaron por el régimen de comunidad. Entonces, en este caso, la cónyuge supérstite, ¿qué va a hacer? Va a retirar el 50% de los bienes gananciales en su carácter de socia de la comunidad, siendo excluido por los descendientes en la porción de los gananciales que le pudieran corresponder al causante. En los bienes propios, heredará como un hijo más. Entonces, ¿cuál era la masa de gananciales? 400.000 pesos. ¿Cuál es la masa de bienes propios? 400.000 pesos. Entonces, sobre los bienes gananciales, Paola va a retirar el 50% porque es dueña de ese 50%, y en relación al otro 50% se reparte en partes iguales entre sus 3 hijas, que son los descendientes. En el caso de los bienes propios, había 400.000 pesos de bienes propios en el patrimonio de Ismael González, se reparten entre las 3 hijas más la cónyuge como una heredera más. Bien. La segunda hipótesis que se puede plantear es que concurra, ustedes deben haber estudiado, deben haber escuchado, porque supongo que todavía no se pusieron a leer, que o Silvia o la doctora Rotonda les ha comentado que se estructura, ¿no?, por órdenes. Los órdenes van excluyendo, ¿no? Primero está el orden de los descendientes, después el orden de los ascendientes, después está el cónyuge,
que concurre con los descendientes y con los ascendientes, y luego están los colaterales. Pero uno excluye al otro, es decir, si hay descendientes, los ascendientes no heredan. Estamos entonces analizando cómo van concurriendo. Me toca hoy analizar el supuesto del cónyuge supérstite. El cónyuge supérstite, si hay descendientes, hereda, pero ¿en qué hereda? En algunos bienes. ¿En los bienes gananciales? No, heredan los bienes propios. Ahora bien, supongamos que no hay descendientes, hay ascendientes. Está la cónyuge y están los padres de su marido, que son los ascendientes. Entonces, ¿qué pasa si la cónyuge supérstite le sobrevive y sobreviven los ascendientes? ¿Cómo juegan los derechos hereditarios en este supuesto? Diferente es la situación en cuanto a los bienes gananciales. En este supuesto, en el caso de que el cónyuge concurra con los ascendientes, sí el cónyuge hereda sobre una porción de los bienes gananciales del causante. Fíjense lo que dice, esto lo tendría que haber puesto al revés, esta filmina. Fíjense lo que dice el 2434. El 2434 dice, si heredan los ascendientes, al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia. Fíjense qué sencillo como está escrito y nosotros cómo la complicamos tratando de desmenuzarlo. El cónyuge le corresponde la mitad de los bienes, la mitad de la herencia de su esposo, de su cónyuge. Esto es una réplica del artículo 3571 del Código Vélez, mucho mejor redactado, y por lo tanto vuelvo a reiterar, ¿qué es lo que forma el patrimonio del causante? El patrimonio del causante está conformado por los bienes propios, el 50% de los bienes gananciales de su titularidad, el 50% de los bienes gananciales de titularidad de su cónyuge. Todo eso forma la masa de bienes del causante. ¿Qué es lo que va a heredar sobre eso el cónyuge? En el caso de que hubiesen optado por el régimen de comunidad, no les hice acá, no, fuimos directamente al caso, no les hice las tortas en este. Lo ven de acá si lo pueden entender con esto de acá. En el caso de que hubiesen optado por el régimen de comunidad de ganancias, el cónyuge supérstite va a retirar, primero, el 50% que le corresponde como dueño de la comunidad de ganancias. Y sobre el resto del 50%, yo les estoy moviendo la mano como si ustedes me... Ah, no, me están viendo, qué boluda. Perdón, acá está con la cámara, qué estúpida. Y sobre el restante 50%, el 50% le corresponde al cónyuge supérstite, la mitad. Entonces, sobre los bienes gananciales, en el supuesto de opción del régimen de comunidad, sobre el total de los bienes gananciales, el supérstite, el cónyuge vivo, va a heredar el 75% de los gananciales. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo lo aclaro? El 50% lo va a retirar como socio. Y sobre el restante 50%, el 25% le corresponde. Por lo tanto, el cónyuge supérstite heredará el 75% de los bienes gananciales. Y sobre el restante 25% heredan por cabeza si es un solo ascendiente, hereda el 25%, y si están los dos ascendientes, heredan en partes iguales, por cabeza. Sobre los bienes propios, también hereda el 50%. Si el causante tuviese bienes propios, el 50% es del cónyuge supérstite y el otro 50% le corresponde a sus ascendientes. En el caso de que hubiesen optado por el régimen de separación de bienes, también son todos bienes propios y por lo tanto el 50% le corresponde al cónyuge supérstite y el otro 50% a los ascendientes. Aquí está dicho con palabras para que ustedes lo puedan leer después con más tranquilidad. Y aquí les puse un caso práctico. A la muerte de Sergio Herrera,
el 1 de agosto del 2015, deja un patrimonio que asciende a la suma de 500.000 pesos. No tiene deudas, le sobreviven únicamente sus padres, Águeda y Estanislao, quienes heredan por derecho propio y en partes iguales, y la cónyuge supérstite Mariana Martínez, con quien mantenía una relación patrimonial de separación de patrimonios. Entonces tenemos: Sergio y Mariana estaban casados, Sergio fallece el 1 de agosto del 2015, obviamente no tienen descendientes, y sí están vivos los dos padres de Sergio, Águeda y Estanislao. Entonces, sobre los bienes propios, sobre la masa de bienes propios, ¿por qué digo masa de bienes propios? Porque ¿a qué régimen habían optado? Habían optado por el régimen de separación de patrimonios. Por lo tanto, todos son considerados bienes propios. ¿Cómo se dividen? El 50% de los bienes propios le corresponden a Mariana. Si el total era 500.000, serán 250.000 que le corresponden a Mariana. Y el restante 50%, la otra mitad de los bienes propios, se reparte en partes iguales entre sus dos ascendientes. O sea, 125 y 125. Vamos a una segunda hipótesis. En la segunda opción, Sergio está casado con Mariana Martínez mediante un régimen patrimonial de comunidad. Y ante ello, primero corresponde disolver la comunidad, esto que le decíamos, el 50% que retira Mariana. En este caso, Mariana retiraría el 50% de los bienes gananciales que le corresponden en su carácter de socia, y respecto del 50% de los bienes que le corresponderían al causante, serían heredados por sus padres en un 25% cada uno, 12,5%, y 25% restante sería heredado por la supérstite. Perdón, estoy en mi casa, perros chicos y timbre. Bánquenme un segundo, por fin. ¿Alguien puede atender la puerta? Gracias. En caso de coexistir una masa de bienes propios, se sigue como en la hipótesis 1. Entonces, tenemos régimen en el cual tenemos régimen de comunidad de ganancias. Volvemos a lo mismo, eran 500.000 pesos. Entonces, el 50% de ese régimen, de ese conjunto de bienes, es retirado por la cónyuge supérstite, 250.000 le corresponden como socia, y en relación... Ah, ¿y podés pagar? Estoy dando clase. Arriba, no lo sé, pregunta por fin. Perdón, chicos. Y el restante 50%, sobre el restante 50%, se reparte en partes iguales. Perdón, el restante 50%, el 50%, o sea, el 25% le corresponde a Mariana, y el otro 25% se reparte en partes iguales entre sus dos ascendientes. ¿Se entiende? Espero que sí. Bueno. Yo no entendí esa última parte, profe, perdón. Dale, lo aclaro de nuevo. Estamos en el régimen de comunidad, ¿sí? Entonces, si estamos en el régimen de comunidad y el total era 500.000 pesos que había en el patrimonio era Sergio que se murió, era 500.000. Entonces, el 50% de eso son 250.000 pesos. Mariana, que era la cónyuge supérstite, lo retira como dueña de ese 50%. ¿Estamos hasta ahí? El restante 50% de bienes gananciales se reparten la mitad, o sea, 25% para Mariana, y ahí ven que hago el 75% de los gananciales se la lleva la cónyuge supérstite, y el otro 25% se reparte en partes iguales para sus dos ascendientes, Águeda y Estanislao. Volvamos al principio para que ustedes lo entiendan. En el cónyuge supérstite se lleva la mitad de los bienes gananciales y la mitad de los bienes propios. Entonces, acá se lleva, el 50% es de ella, es de Mariana, de ella. Y el otro 50%, el 25%, o sea, la mitad del 50%, 25% le corresponden a Mariana, y el otro 25% se reparte en partes iguales entre sus dos ascendientes, Águeda y Estanislao. Recordá que yo dije al principio que en el supuesto de régimen de comunidad sobre bienes gananciales se retira el 50% de todo. La mitad de todo le corresponde a la cónyuge supérstite. Entonces le va a tocar el 75% de los gananciales
y el 50% de los bienes propios. ¿Ahí, Facu, se entendió un poco? Sí, profe, ahí está. O sea que en total Mariana se llevaría como un 75%, Exacto, pero... el 75%, disculpen, en la heladera, hijo, ponelo en la heladera. Estas cosas que pasan en las casas. El 75% de todo exactamente se llevó Mariana y el 25% restante se lo van a llevar los ascendientes en partes iguales. Recordad que esto es de los bienes gananciales. En los bienes propios se lleva la mitad, el 50% de los bienes. Profe, ¿Sí? o sea, eso es lo que iba, perdón, eso es lo que le iba a preguntar. O sea, este caso es solo de bienes gananciales, no estamos viendo bienes propios en el régimen de comunidad, digamos. Es solo bienes Fíjate gananciales. que acá te puse que en el caso de coexistir una masa de bienes propios, se sigue como en la hipótesis 1, acá. La mitad, es decir, el 50% de todos los bienes propios se los lleva Mariana y el otro 50% se reparte en partes iguales con los ascendientes. ¿Se entendió ahí? Ahí sí se entendió, sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Profe, ¿Alguien más? o sea, Dale. el código como que protege más la comunidad de ganancias, ¿o no? ¿Que el régimen de separación decís? Sí. ¿Qué sé yo? No sé qué decir. No es que protege más, es justo, digamos. Me parece que es una interpretación justa del trabajo en conjunto. Digamos, cuando uno opta por el régimen de separación, vos estás haciendo una opción. Vos querés que en el futuro esto se reparta de esta manera. No sé si es más protectorio o no. No me lo puse a pensar así. Lo voy a pensar, pero me parece que no, digamos, es una opción que uno hace cuando uno contrae matrimonio como cuando no contrae matrimonio. Por eso cuando hace unos minutos dije, cuando hablamos de uniones convivenciales, tengo un montón, hoy a la mañana tuve una audiencia en la cual una señora me decía, 68 años, estaba casada juntada desde el año 69. Y estaba en un lote, en una casa que habían construido y que vivían desde ese momento, en el que el titular era la pareja, era el conviviente. Entonces, no había manera de que yo le explicara, mire, señora, usted no es la dueña, pero si yo vivo del año 1969, no es la dueña. Son convivientes. Entonces, uno cuando tendrá elementos jurídicos para quedarse en esa casa, atribución de la vivienda, alimentos, digamos, caminos legales va a tener, pero yo le tengo que decir, señora, que no le podemos cambiar la titularidad dominial a un bien, porque yo estuve 25 años en una casa. El título dominial dice que el señor es el dueño. Bueno, acá es lo mismo. Esto tiene un sentido y tiene una protección, y yo tomo decisiones cuando me caso, y cuando no me caso también tomo decisiones. Cuando adopto el régimen de comunidad, tomo una decisión, y cuando adopto el régimen de separación, también. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante. Entonces, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? Vimos la vocación sucesoria del cónyuge. ¿Qué pasa cuando concurre con, es la única que concurre con otros, ¿sí? Con otros órdenes sucesorios. Por eso, algunos le dicen tercer orden al cónyuge y otros le dicen cuarto orden al cónyuge. Pero sí está claro de que concurre con los descendientes, concurre con los ascendientes y además excluye a los colaterales. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay cónyuge, los colaterales no heredan nada. Si acá no hay concurrencia, se desplazan. Por eso el 2435 establece que a falta de descendientes y ascendientes, el cónyuge hereda la totalidad con exclusión de los colaterales. Recordemos entonces que los órdenes sucesorios son como grupos de personas que se llaman, y hasta que no se agota ese orden, no se pasa al siguiente. Entonces, si está el orden de los descendientes, hay descendientes, estos heredan y no heredan ninguna más. Ahora, agoté el de los descendientes porque no hay, porque renunciaron o porque son indignos, pasamos al siguiente orden, que será el de los ascendientes. Si no hay, el cónyuge por supuesto que concurre, ¿no? Pero digamos, de los descendientes voy hacia los ascendientes. Si en este orden no hay nadie o renuncian, perfecto, vamos a los colaterales. Hay una máxima que dice que el amor, en materia de sucesiones, el amor desciende, asciende y luego se ramifica. ¿Qué quiere decir esto? Primero desciende hacia los descendientes, luego hacia los ascendientes y luego se ramifica hacia los colaterales. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de que hubiese cónyuge,
Los colaterales no heredan nada. ¿Cuándo se produce la exclusión hereditaria del cónyuge? Cuando el cónyuge no hereda. En primer lugar, con el matrimonio in extremis. Fíjense lo que dice el 2436. La sucesión del cónyuge no tiene lugar si el causante muere dentro de los 30 días de contraído el matrimonio a consecuencia de enfermedad existente en el momento de la celebración, conocida por el supérstite, y de desenlace fatal previsible, excepto que el matrimonio sea precedido de una unión convivencial. Esta figura ya estaba en el Código de Vélez, y en la nota del Código de Vélez se establece cuáles eran los motivos de que se prohibía heredar en estas condiciones. ¿Por qué? Para evitar matrimonios escandalosos, fraudulentos, o para captar herencias, ¿no? Digamos. Siempre me hace acordar, a mí me gusta traer los casos de la vida común, y ustedes se acordarán de que hubo hace un par de años un matrimonio medio bizarro entre una señora muy grande y un joven. El caso de Adela. ¿Adela era? No me acuerdo el nombre, pero Adelfa y Reinaldo. Lo hablamos el otro día también, profe, con otra profe. Bueno, entonces no lo vuelvo a decir, pero digamos, ese es el caso típico, digamos. Parecía que el señor se casó con la señora solo para heredarla, y la verdad es que en ese supuesto no es un supuesto viable. ¿Por qué? Porque es una figura de captación de herencia. Ahora bien, tienen que darse ciertos requisitos, todos para que se excluya la vocación hereditaria. ¿Cuáles son esas condiciones? Y se tienen que dar los tres, todos juntos. Si falla uno, no se puede excluir de la vocación hereditaria. Tenemos una consulta. Dale. Esto, a su vez, este matrimonio en el cual no pueden heredar, ¿no se contradice con la posibilidad que te da el código de contraer matrimonio de manera extraordinaria? Porque te posibilita casarte con una persona y a su vez adquirir toda la condición de cónyuge, y a su vez después te dice que no podés heredar cuando vos tenés esa condición. No sé si me explico. Salvo, te entiendo perfecto. Yo lo que tengo que acreditar para conservar mi vocación hereditaria es que vengo de una unión convivencial anterior. ¿Entendés? Que hay una relación afectiva anterior. Si yo acredito eso, que es una presunción juris tantum, mi vocación va a persistir. Digamos, ¿se entiende esto? Para que se dé, y por otro lado, la institución matrimonial va a seguir. Yo no es que se declara nulo el matrimonio, yo voy a estar casada. Lo que no voy a tener es vocación hereditaria, que es distinto. ¿Se dan cuenta? Pero para que se produzca la exclusión hereditaria, el causante se tiene que encontrar enfermo al momento de la celebración del matrimonio y de una patología terminal, de una patología que tuviera un desenlace fatal previsible. Si tengo cáncer, me quedan 5 días de vida. Que su muerte se produzca dentro de los 30 días que he celebrado el matrimonio como consecuencia de esa enfermedad. Es decir, si me chocó un auto no tiene nada que ver. O sea, si yo me casé con una enfermedad, perdón, en realidad no es el que yo me casé yo muerto, digamos, sino que el cónyuge supérstite se casó con una persona que sabía que estaba enferma, que esa enfermedad era, era irreversible, y fallece por esa enfermedad dentro del plazo de 30 días, y en tercer lugar, que la enfermedad que acajaba al causante había sido conocida por el supérstite, se tienen que dar todos estos tres elementos para que se excluya de la vocación hereditaria. Si el fallecimiento se produce en el día 31 de la celebración del matrimonio, no hay causal de exclusión hereditaria. Se tienen que dar los tres: enfermedad conocida, previsible, terminal. Que el fallecimiento se produzca dentro de los 30 días y que el supérstite sabía de esa enfermedad, porque por supuesto si no lo sabía, tampoco es alegable a su culpa. Todo eso es una presunción juris tantum. O sea, puedo yo, si soy excluido de la vocación hereditaria, acreditar que no fue así, o que yo no lo sabía, o que no sabía de la enfermedad, o que no sabía que era terminal, no sabía de la gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienen que darse las tres condiciones. Si no se dan las tres condiciones, no es causal de exclusión hereditaria. La segunda causal de exclusión de la vocación hereditaria es el divorcio, ¿no? Están previstas las tres en el 2437. Divorcio, separación de hecho y cese de la convivencia resultante de una decisión judicial.
El divorcio, dice el 2437, la separación de hechos sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implique cese de la convivencia excluyen el derecho hereditario entre cónyuges. Con respecto al divorcio es fácil, ¿no? Digamos, la finalidad del divorcio es la finalización del vínculo matrimonial y la idea es esa, ¿no? No tener nada más, ningún tipo de relación, extinguir el vínculo matrimonial. Por lo tanto, es lógico, y ya lo era en el Código de Vélez y lo siguen manteniendo ahora, que cese la vocación hereditaria. No fue tan claro en el caso de la separación de hecho. Cuando hablamos de la separación de hecho, también hoy en día el 2437 quedó clarísima que se excluye la vocación hereditaria, pero no estaba tan claro en el Código de Vélez. En el Código de Vélez, y por eso, digamos, había como un mecanismo o un ejercicio de la continuidad de los divorcios subjetivos con búsqueda que acreditaban la separación culposa, en el Código de Vélez existía la posibilidad de sostener la vocación hereditaria siempre y cuando se acreditara la culpa del otro cónyuge. En este momento, al adherir al divorcio incausado, a lo que antes llamamos divorcio objetivo, ya no tiene sentido, ni tiene sentido persistir, ni hay que acreditar absolutamente nada. Por lo tanto, la separación de hecho también es una causa de disolución de la vocación hereditaria. Ahora bien, nos tenemos que plantear, y esto lo vimos también en familia, en la parte de familia, cuando hablamos del proyecto familiar en el cual decidimos no cohabitar. Yo en mi cola, cuando yo doy uniones convencionales, doy el caso de esta cantante, Sí. de Patricia. Patricia Sosa y... Patricia Sosa y su marido, en el cual ellos vieron que se casaron, se divorciaron y después siguen de novio o se volvieron a casar actualmente, pero convive, cada uno tiene su casa, cada uno habita en lugares separados. El requisito de la convivencia ya no es un requisito sustancial para la unión matrimonial. Por lo tanto, habrá que analizar en cada caso cuál era el proyecto de vida, ¿no? Si la separación de hecho fue producto de una separación de proyectos de vida, perfecto, cesa la vocación hereditaria. Ahora, si solo fue como proyecto de vida porque nos llevamos mejor, porque estamos más cómodos, porque yo me dedico, como en el caso de ellos, uno hacía música a la noche y el otro le gustaba leer política, entonces, pero ¿somos marido y mujer? Sí, somos marido y mujer, pero no adscribimos a la posibilidad de separación, de convivir bajo el mismo techo. Hoy en día sabemos que la fidelidad y la convivencia no son elementos sustanciales del matrimonio, sí la asistencia. Entonces, también tendremos que ver en cada caso particular si la separación de hecho configura o no una causal de exclusión hereditaria. Profe, Diga, señora. ahí no se debería demostrar antes a que falleció la persona, porque por ahí estábamos separados de hecho y yo me entero que fallece y digo, ay no, pero estábamos separados de hecho porque queríamos, no porque nos habíamos separado de verdad. No, lo vamos a tener que acreditar porque acordate que esto el derecho sucesorio no es hacia el futuro, sino que uno adquiere la vocación hereditaria a partir de la muerte, ¿no? De esta línea de tiempo se abre a partir de la muerte. Entonces, como yo no puedo aceptar o no herencias o renunciar a herencias futuras, no podríamos aplicarlo. Te entiendo lo que vos decís o a dónde apuntás, que tiene que ver más con la buena fe. Pero bueno, tendremos esta instancia que en su caso serán el resto de los herederos los que se encargarán de acreditarlo. Claro, gracias. No, por favor. El cese de la convivencia como resultado de una decisión judicial es una innovación del Código Civil y Comercial. Y esto tiene que ver con situaciones que tienen que ver con la violencia familiar, ¿no? Esas decisiones judiciales en las cuales, en virtud de que la salud o la integridad física o psíquica de alguno de los cónyuges está en juego, el juez resuelve que no pueden convivir más juntos. Por eso digo que tiene que ver con la materia especializada del fuero específico de las cuestiones de violencia.
en los cuales la convivencia es más persuasiva o puede llegar a traer mayores inconvenientes que la convivencia, ¿de acuerdo? Entonces, esta también es una causal de disolución o de exclusión de la vocación hereditaria. Bueno, aquí les copié un cuadro que viene en un libro que me pareció claro para que ustedes después puedan estudiar, ¿sí? Como un cuadro sinóptico de todo lo que estuvimos charlando. Bueno, vamos a hablar ahora de la asociación de los colaterales. Dijimos que cuando hablamos de la asociación de los colaterales, esperen que tome un cachito más de agua, me está ardiendo la garganta. Este es un orden sucesorio en el cual solo se dará si no hay órdenes sucesorios preferentes. Es decir, los colaterales van a heredar siempre y cuando no hubiesen otros órdenes preferentes. Si no hubiese descendientes, si no hubiese ascendientes, si no hubiese un cónyuge supérstite. Fíjense lo que dice el 2438. A falta de descendientes, ascendientes y cónyuge, heredan los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Y dentro del mismo orden, por supuesto, recuerden que hay una preferencia en el grado. Heredan los más próximos por sobre los más lejanos. Pero por supuesto que este orden se da dentro, perdón, esta preferencia se da dentro del mismo orden, no entre órdenes distintos. Por ejemplo, si yo hablo que el hijo excluye al nieto, esto se da en la descendiente. Ahora, el abuelo no puede excluir al nieto, porque son dos órdenes distintos, el de los ascendientes y el de los descendientes, ¿sí? Entonces, para que quede claro, se divide en órdenes, los órdenes van excluyendo al siguiente, y dentro del mismo orden se van excluyendo o heredan los de una orden o de un grado más cercano por sobre los que están más alejados. ¿Se entiende esto? Cuando hablamos de la... Aquí lo que les estuve diciendo recién se los escribí. Cuando hablamos del orden de los colaterales, el 2439 establece que los colaterales de grado más próximo excluyen a los de grado último, excepto el derecho de representación de los descendientes de los hermanos hasta el cuarto grado en relación al causante. Esta norma claramente otorga preferencia a la primera línea colateral por sobre las restantes líneas colaterales. Fíjense que aquí se los puse. La norma deja en claro que en la sucesión de los colaterales se aplica el principio de proximidad de grados con el límite del cuarto grado. Los colaterales heredan hasta el cuarto grado inclusive, y dentro de ellos los de grado más próximo excluyen a los de grado posterior. Ahora vamos a verlos en un ejemplo práctico. Fíjense, considerando las tres líneas colaterales y hasta el cuarto grado podrán heredar. La primera línea colateral es hermano, sobrino, hijo del sobrino o nieto del hermano. La segunda línea colateral es el tío y el hijo del tío. Y la tercera línea colateral es el tío abuelo. Hay una preeminencia de la primera, tanto el 2438 como el 2439 establecen una preeminencia de la primera línea colateral, es decir, si hay hermanos o descendientes de los hermanos, heredan estos por sobre el resto de los colaterales, los excluyen. Fíjense acá, les transcribí un cuadro que me pareció bastante claro para que vean todas las líneas cómo serían, ¿sí? El artículo 2439 también habla del derecho de representación de los colaterales. Y fíjense que, como les marqué recién, se fija una prioridad de la primera línea colateral, que recuerden que les dije que es hermano, sobrino, hijo del sobrino o nieto del hermano, sobre el resto. Es decir, si existen estos parientes, excluyen al resto de los colaterales.
En la línea colateral, la representación solo tiene lugar en favor de los descendientes de los hermanos, pero no de los demás colaterales. Este es el ejemplo que quiero darles, o esto es un ejemplo de la preeminencia que se le da a la primera línea colateral sobre el resto. Es decir, si hay hermanos o hay hijos del hermano, estos heredan. No hay hermano porque falleció, heredan los hijos del hermano. Más allá de que estaría en el mismo nivel que, por ejemplo, el tío. Pero si hay un hijo del hermano y hay un tío, lo excluye y hereda el hijo del hermano. Profe, respecto de entre hermanos, perdón que le interrumpa, Obvio. ¿interfiere de algún modo si son uni o bilaterales? Esto, ahí vamos. Ah, A esto vamos. Profe, Vamos a ver. O sea que ahí lo que dijiste, bueno, primero vamos a la primera línea colateral y después la barremos toda. Si ahí ya Exactamente. llegué al nieto del Exacto. hermano y no hay, ahí recién paso a la Exacto. segunda y la barro toda. Exactamente. Pero vos fíjate que en la primera línea, si hay hijos del hermano, va a estar a la misma altura del tío. Va a estar en el mismo grado que el tío. Pero entre los dos, hereda el hijo del hermano por sobre el tío, lo excluye. Por ser la Porque hay primera una línea. preeminencia de la primera línea colateral. Si hay hermanos o descendientes, dice el artículo, heredan estos. ¿Está bien? Bueno, espero que se haya entendido. Ahora vamos a ver esto. ¿Qué pasa si hay hermanos, lo que antes se llamaban hermanos y medios hermanos? Que en el Código Civil y Comercial se modificó la redacción y son definidos como hermanos de doble vínculo o hermanos de un solo vínculo. En este caso vamos a ver que los hermanos unilaterales heredan la mitad de los hermanos bilaterales. Solo se da este supuesto en los casos de una sucesión de colaterales en el cual no hubiese otro tipo de parientes que pueden heredar con preeminencia a los colaterales. ¿Se entiende? Solo se da esta posibilidad de que los hermanos bilaterales hereden el doble, o mejor dicho, los hermanos unilaterales heredan la mitad de los hermanos bilaterales, solo si nos encontramos en una sucesión de un colateral. Y no hay otros, esta persona no tiene otros herederos que pudiesen excluir a los colaterales. Dice el 2440, en la concurrencia entre hermanos bilaterales y hermanos unilaterales, cada uno de estos hereda la mitad de lo que hereda cada uno de aquellos. Es decir, los unilaterales heredan la mitad de lo que va a heredar un hermano bilateral. En los demás casos, los colaterales que concurran heredarán por partes iguales. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que esto solo ocurre en este supuesto. En ningún otro supuesto se da esta división de que los hermanos unilaterales reciben la mitad. Eso es lo que estaba explicado, lo que estuve diciendo. Les pongo un ejemplo para que lo podamos entender. Yo soy medio difícil, medio dura con los números, por eso se los voy a poner lo más detallado posible para que lo puedan entender. Si a la muerte de un colateral que ha dejado como bienes un total de 100.000 pesos, nos encontramos con dos hermanos bilaterales y dos unilaterales con derechos sucesorios, a fin de otorgarles a cada uno de ellos la porción que el artículo 2440 les asigna, debemos efectuar la siguiente operación. A los hermanos bilaterales les asignamos en la parte superior de la fracción el número 2, por los dos vínculos comunes que tienen. Y en la parte superior de los hermanos unilaterales le asignamos el número 1. Fíjense, acá se los puse. Recuerden que eran 4 hermanos. Entonces tenemos, fíjense, en la primera parte hay dos hermanos que tienen el número 2 arriba. ¿Por qué? Porque van a tener dos fracciones. Del total de los bienes le van a corresponder a los hermanos bilaterales, le van a corresponder 2 de la torta total, le van a tocar 2. Al otro hermano bilateral le van a tocar 2 porciones. Perdón, profe, pero ¿quién se murió en este caso? Un colateral, otro hermano. Ah, un hermano. Ah, exactamente. Y sobreviven 4 hermanos. Es solo de colaterales, ¿sí? Perdón, ¿podría volver a la plaquita anterior? Obvio, no, allá vuelvo. Solo lo quería perfecto. para que ustedes entendieran acá. Digo, hay 2 hermanos bilaterales, para que ustedes puedan saber o sacar exactamente, porque yo digo la mitad. Los unilaterales reciben la mitad de los bilaterales. ¿Pero cuánto es? Entonces, para que ustedes el día de mañana puedan sacar la cuenta,
Hagan este ejemplo, esta fracción. A los hermanos bilaterales hacemos una fracción. A los hermanos bilaterales le damos 2 de esta fracción, le damos 2. A los dos hermanos bilaterales le ponemos un 2. 2 pedazos de esta fracción, 2 pedazos de esta fracción. Y a los hermanos unilaterales le damos una sola de estas fracciones. Por lo tanto, el total son 6 sextos. Es una fracción en el cual lo vamos a dividir el total de la torta en 6 pedazos. A los hermanos bilaterales le van a tocar 2 sextos, y a los otros 2 hermanos unilaterales les va a tocar un sexto del total. Y después, sobre esa fracción, repartimos los 100.000 pesos. Vuelvo a la placa anterior. A los hermanos bilaterales les asignamos en la parte superior de la fracción el número 2 por los 2 vínculos comunes que tienen. Y en la parte superior de los hermanos unilaterales les asignamos el número 1 por el único vínculo que los une con los otros. Por último, para completar, en la parte de abajo de la fracción, un número, lo que representa al 100 de la masa. Sumamos el total de la cantidad de las partes superiores de las fracciones, en este caso tenemos 4 por los 2 hermanos bilaterales y 2 por los unilaterales, lo que nos da un total de 6, que debe ser el número que integra la parte inferior de la fracción, la que sumada nos da 6 sextos. Entonces, a cada hermano bilateral le corresponden 2 sextos, que aquí, aplicado a los 100.000 pesos, serían 33.000 pesos. Mientras que los hermanos unilaterales, la porción hereditaria que le corresponde será de un sexto. Un sexto de 100.000 son 16.600 periódicos. A cada uno, lo que refleja de manera correcta la mitad para los hermanos unilaterales de lo que recibirán los bilaterales. Aquí se los puse en números, lo mismo que estaba escrito en la otra placa. Entonces, para que ustedes entiendan, le toca el doble. Muy bien, perfecto. Para el examen está bien, pero para que ustedes entiendan, ¿qué quiere decir? A uno le toca la mitad, no el doble. A los hermanos unilaterales les toca la mitad. Bueno, hacen una fracción en la cual tenemos los 4 hermanos, a los cuales a 2 hermanos les va a tocar el número 2, por el doble vínculo, ¿sí? Y a los unilaterales 1 por un solo vínculo. Entonces, eso es el total, 6 sextos. Entonces, hay 2 hermanos que le van a tocar 2 sextos y a otro 1 sexto y 1 sexto. De esa manera llegamos al 100. Es una manera práctica que me parece que pueden aplicarlo para el día de mañana. Tienen que repartir X cantidad de cosas, ¿cómo lo reparto? ¿Sí? ¿Se entiende? Pero lo que ustedes tienen que quedar en claro al momento del examen es que los hermanos unilaterales reciben la mitad que los hermanos unilaterales en las sucesiones de los colaterales. Es el único supuesto en el cual se hace una distinción en cuanto a lo que reciben. En el resto de los órdenes sucesorios reciben exactamente lo mismo. Bueno, acá les puse también un cuadro sinóptico porque me parece que les va a permitir después para estudiar. Dicho todo esto, llegamos a la sucesión del Estado o derechos del Estado en la sucesión. Uno es heredero por la ley o por un testamento. Ese es el origen de nuestra vocación hereditaria, la ley o un testamento. En el caso de que no hubiese herederos o que o los que herederos que hubiesen renunciado, o que el causante no instituyó herederos, porque si no tiene herederos puede instituirlos, solo en ese caso es cuando se configura la sucesión del Estado o la herencia vacante. El Estado no es un heredero, no adquiere la calidad de heredero. Lo que ejerce es la soberanía del Estado, un derecho eminente, en el cual no puede haber un bien sin dueño. Entonces vuelve al Estado, digamos, ese bien. Pero no se constituye en calidad de heredero. El proceso de declaración de vacancia está establecido genéricamente en el Código Civil y Comercial y después cada Estado provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debería, en la provincia de Buenos Aires todavía no lo tenemos, debería tener un proceso rápido y ágil para instrumentarlo. Fíjense, el 2441 dice que a pedido de cualquier interesado o del Ministerio Público se debe declarar vacante la herencia si no hay herederos aceptantes ni el causante ha distribuido la totalidad de los bienes legados.
Al declarar la vacancia, el juez debe designar un curador de los bienes. La declaración de vacancia se inscribe en los registros que corresponden por oficio judicial. Por lo tanto, el quid de la cuestión es que el Estado se entere que existen bienes vacantes, ¿no? Entonces, por eso estableció que cualquiera puede denunciar una herencia vacante, o el Ministerio Público lo puede hacer si le llega a su conocimiento. ¿Y qué es lo que tiene que, el proceso primero, qué es lo que tiene que acreditar? La inexistencia de herederos legítimos, o que hubiesen renunciado, o que se hubiese instituido heredero, pero no por la totalidad de los bienes. Entonces, una vez que se acredita todo eso, se puede declarar la herencia vacante. Y una novedad también que tiene este instituto, a diferencia de la regulación de Vélez, es que no existe la vacancia provisional, es decir, una vez que se dicta la declaración de vacancia, es una declaración de vacancia definitiva. Y si apareciese el día de mañana un heredero legítimo, va a tener que iniciar una acción de petición de herencia, para que se le reconozca su calidad de heredero excluyente del Estado. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer en el proceso? Nombrar un administrador, que se le da el nombre de curador, y ¿qué es lo que va a hacer? Primero va a efectuar un inventario de los bienes que ha recibido, va a pagar las deudas que tuviese la sucesión, y una vez finalizado eso, tiene que hacerse de ese dinero para que ingrese a las arcas del Estado. O se remata en remate público, se vende en remate público, se subasta, mejor dicho, en remate público, y ese dinero ingresa a las arcas del Estado, o ingresa en especie. Generalmente es la primera opción. Finalmente tiene que rendir cuentas de esa gestión. Concluida la liquidación, el juez debe mandar entregar los bienes o su producido al Estado que corresponde, nacional, provincial o ciudad autónoma. Y finalmente el 2443 opta por una decisión que se presenta como superadora del debate. El que reclama derechos hereditarios después de la liquidación y entrega de los bienes al Estado debe, como dije recién, promover la acción de petición de herencia contra el Estado para que se le reconozca su carácter de vocación hereditaria excluyente. Bueno, hasta aquí llegamos, dejamos de compartir la pantalla. Espero que se haya entendido. Es un tema en el cual no es confuso. Les pido por favor que miren antes de estudiar el texto, tal vez miren los cuadros y las tortas. En base a eso les va a ser mucho más sencillo leer el artículo. ¿Se dan cuenta? ¿Hay alguna duda? Cualquier cuestión me preguntan. Sí. ¿Cuáles fueron los temas que vimos hoy? Vocación sucesoria del cónyuge. Causales de exclusión. Orden de los colaterales y sucesión vacante. Orden de los colaterales. Unidad 2. Bien, perfecto. Ya lo subo al campus, ya se lo pasé a Camila el Power. Sí, yo lo pasé al chat, profe. Cualquier duda me avisan, ¿de acuerdo? Y lo aclaramos. Me despido, chicos. Que tengan buenas tardes. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, chao.